Bueno, 7:45, lo hemos contado. Abelardo de la Espriella se impone en las elecciones presidenciales de Colombia en esta segunda vuelta muy disputada, también como ya hemos visto en otros escenarios políticos latinoamericanos, bien polarizado, ¿no? El panorama por una diferencia pequeña. Y con algunas dudas ahí de el otro candidato y particularmente del presidente Petro respecto de aquello. Bueno, ¿cómo viene el nuevo panorama para América Latina, pero también qué representa la elección de la Espriella para Colombia? Nicolás Díaz Cruz es politólogo colombiano, es director ejecutivo del Instituto de Política Abierta. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy, muy bien, gusto. Buenas noches de acá en Bogotá. Bueno, buenas noches allá. ¿Cómo lees tú este resultado electoral? ¿Qué significa el triunfo de Abelardo de la Espriella? Bueno, pues es volver otra vez a consolidar un modelo en Colombia mucho más cercano a ideas o a propuestas de derecha. Es una realineación de la derecha otra vez en Colombia, básicamente las ideas conservadoras en el poder. Ahora, es una figura nueva, ¿no? Una figura emergente como muchas otras en Latinoamérica. ¿De dónde viene qué representa para la cultura colombiana? Bueno, es un personaje radicalmente, pues, o sea, es extraño en el sentido que se vende como un outsider de la política, Ajá. pero realmente siempre ha estado muy cercano a la política colombiana, recibió apoyos de políticos colombianos durante toda su campaña, pero pues se vende, digamos, precisamente como un outsider que pues tiene, digamos, como cinco grandes rasgos, diría yo, un tema mucho más grande en una prioridad absoluta en la seguridad y en el orden público, una persona, digamos, que vende mucho más de esta idea pro mercado, ¿no? Que el mercado va a solucionar la gran mayoría de problemas, dar señales para la confianza de inversionistas, reducir el tamaño del Estado, simplificar regulatoriamente y fortalecer a sus sectores extractivos es parte de su propuesta. Va a estar, digamos, en choque constante con ciertos sectores sociales que abocan por el medio ambiente y por los derechos humanos. Y pues, digamos, tendrá una concentración política, pero con unos límites institucionales mucho más claros. Ese es un poco Abelardo de las Priellas, esos son como sus rasgos políticos y su Sí. tono político. Estas comparaciones que han surgido, ¿no? Que nosotros vemos en los perfiles que se hacen de él, ¿no? Que tiene mucha inspiración de Bukele, que otras cosas las toma de Milei, que admira también el discurso de Trump. ¿Cuánto de eso hay, dirías tú? Bueno, mucho, ¿no? Es como una receta, es un copy-paste Mm. en muchos sentidos, digamos, coge muchas de las propuestas de Bukele, cierto, hay cuatro propuestas puntuales que resuenan mucho con el modelo de Bukele, las megacárceles, por ejemplo, es una de esas propuestas que resuenan mucho. Reducir el gobierno a su cuarta parte es una propuesta muy cercana a lo que podría ser una propuesta de Milei. Y digamos, tiene un modelo muy confrontacional, muy plebiscitario, más cercano a Orbán o a Bukele Mm. en muchos sentidos. Mm. ¿Y por qué crees tú que los colombianos se han inclinado, aunque sea por una diferencia pequeña, por este candidato? ¿Qué se lee ahí? No, sin duda hay un sentimiento antipetrista o antiprogresista que viene encarnado un poco en decepciones o desilusiones que han tenido los colombianos frente al gobierno saliente. El gobierno de Petro tanto quita como pone y eso pues muestra que precisamente la mitad de los colombianos estén a favor de él y en contra de él y que el país esté así de dividido y pues también que haya sido una elección profundamente polarizada y que el país en ese marco de polarización pues haya escogido precisamente en un momento de mucha inseguridad a un candidato de derecha que promete orden y control. ¿Por qué esta derecha y no la derecha que tradicionalmente gobernó Colombia? La derecha uribista, como se le llama. Bueno, ya sabemos que Uribe también está ahí, digamos, o apoya puntualmente o ha apoyado en esta segunda vuelta Mm.
esta candidatura también. O sea, muchos han dicho que perdía con sello y ganaba con cara. Era un poco tener dos oportunidades o dos propuestas dentro del modelo. Lo que sí se ve es una renovación del liderazgo y quizás, digamos, una propuesta de un candidato un poco más en el sentido clásico, un buen candidato, un showman político, un hombre que logra conectar con, desde digamos, la camiseta de la Selección Colombia, como desde los símbolos patrios, todo ese uso Mm. de usos nacionalistas, su eslogan es Firmes por la Patria, logró conectar mucho más con cierta población. Bueno, él tiene un movimiento que se llama Defensores de la Patria, ¿no? Ese es su movimiento, el movimiento político que él creó. Exactamente, Ya, así es. Defensores de la Patria. ¿Y cómo queda la representación de estos defensores de la patria en el Congreso? Porque eso es muy importante. Bueno, Defensores de la Patria como movimiento político o como proceso político Ajá. no tiene representación Ah, ok. política. Él, digamos, para poder tener una representación parlamentaria o legislativa, lo que hizo fue asociarse con un partido de derecha en Colombia que pues representa las banderas políticas de una casa política que son los Gómez Hurtado. Ya. Eh, Laureano Gómez fue, digamos, hace muchísimos años, fue uno de los primeros presidentes que empezó a tener ha sido calificado como uno de los presidentes más autoritarios en Colombia y, digamos, esta casa política o que engendra estos valores políticos le da su aval político que se llama Salvación Nacional. Salvación Nacional logra tener 5 curules en un congreso de más de 230 curules y en ese sentido, pues no tienen una representaría, pero sí sumamos la representación que pueden tener partidos políticos que así adherieron a su campaña, pues va a ser un gobierno que va a tener gobernabilidad en Colombia. Eh, a ver, ¿cómo ves tú ese, digamos, ese gobierno digamos, de las Espriella, pensando en que siempre frente a este tipo de liderazgos hay temores autocráticos, de autoritarismo? ¿Tú ves esa posibilidad pensando precisamente en los contrapesos, en, digamos, la fuerza de las instituciones y en la misma configuración del Congreso? Pues la verdad lo que hemos visto es que son democracias iliberales en el sentido en el que Mm. ya no son autoritarismos en el sentido clásico que son militares o vienen de militares o llegan al poder por vía militar, sino por el contrario, pues llegan por vía democrática, son elegidos popularmente y cuando entran al poder, pues lo que logran realmente es tener cooptación de las instancias judiciales, tener cooptación de los poderes judiciales, pero también del legislativo, y de esta forma empiezan vía decretos presidenciales o vía control legislativo, empiezan a cambiar y a tener mayor poder. Un poco su estilo, sus propuestas podrían hacernos pensar en eso, sobre todo muchas de las propuestas o promesas de su campaña, Mm. pero pues no sabremos qué pase Mm. hasta que llegue la presidencia. Por el momento todos son Sí. conjeturas. Ahora, ¿cómo queda la fuerza de izquierda, ¿no? El pacto histórico, que es el partido izquierdista de Petro, en la representación del Congreso y como fuerza política, ¿no? Porque la diferencia por la que pierde es pequeña. Entonces, ¿cómo observas tú la, digamos, la supervivencia como oposición en el próximo periodo? Pues sin duda perdieron poder político y pues pierden la presidencia aparentemente hasta el momento, porque estamos esperando todavía, pues como bien saben todos, Mm. que haya una confirmación ya de los jueces de la República hacia la candidatura de Abelardo. Pero en espera de eso, lo que sí podemos decir es que pues al perder el poder del Ejecutivo han perdido ciertos sectores de la población, sobre todo en Bogotá, perdieron más de 300.000 votos, de una diferencia que tenían casi de 600.000, 700.000 votos. Hace 4 años, esta vez fue solo de 400.000. Y lo mismo pasa en ciudades como Barranquilla, Cali,
y en Medellín y Bucaramanga lo que pasa es que la derecha incrementa su poder. Ya. Entonces, en esos territorios, pues Mm, pierden poder. Y después ya, digamos, en el legislativo, en el Congreso, lo que sí podemos ver es que es la fuerza que más congresistas tiene, pero que al haber tantos partidos políticos en Colombia, pues no logra ser mayoritaria. Y al no ser claro, mayoritaria, claro, una coalición entre distintos partidos políticos del centro y de la mm, derecha, mm, digamos, una coalición de gobierno los puede dejar en minoría. claro. No es muy distinto a lo que está pasando en otros países, incluyendo Chile, ¿no? La fragmentación del Parlamento y estas fuerzas, digamos, más polarizadas que se expresan también en las elecciones presidenciales. Bueno, Nicolás, te damos las gracias por esta conversación, por explicarnos un poco lo que es este proceso político colombiano con la llegada al poder de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, esperando, por supuesto, esa ratificación de la que tú hablas, ¿no? Que es importante que ocurra porque va a haber una revisión ahí que es procedente dada la estrechez de los resultados, ¿no? Nicolás Díaz Cruz, muchas Así gracias es. por conversar con nosotros. Bueno, un gusto y que tengan muy buena noche. Igualmente para ti. Son las 7:56.